Ahora, este caudal que tenemos acá, este caudal es un caudal que podríamos decir que es un caudal referencial en sí. ¿Por qué digo que es un caudal referencial en sí? Porque nosotros hemos hallado un caudal solamente en base a los aspersores o a las características del aspersor. Pero debemos hacer un balance con el caudal que de verdad necesita mi área o mis parcelas para riego, que lo tienen aquí arriba. Vamos a ver esto. Vamos a hacernos otra columnita o otro paso que va a ser balance del caudal. Este balance del caudal prácticamente es saber cuánto de caudal en sí estamos hablando o si va a faltar caudal o si está correctamente hecho todo. Por ejemplo, por parte de los cultivos, vamos a ponerlo así, tenemos que si nosotros, por ejemplo, solamente hablando, vamos a ponerlo aquí, si nosotros, por ejemplo, quisiéramos distribuir, por decir así, 24 horas del día, por decir así. Obviamente esto no se puede, vamos a ver por qué, pero supongamos, vamos a distribuir horas, 24 horas del día, o vamos a regar las 24 horas del día. Y luego tenemos otro que sería prácticamente acá, el caudal en sí. Con esto ya podríamos hallar un caudal por parte del cultivo. Por parte del cultivo, si yo agarro el volumen que tengo aquí arriba, el volumen de riego, y prácticamente lo que hago eh, eh, es dividirlo sobre el tiempo, voy a encontrar un caudal. Es decir, si yo quiero encontrar un caudal, tendría que dividir agarrar el volumen de riego y dividirlo entre la cantidad de horas que yo voy a regar mis cultivos. Entonces, ¿qué tal si hago eso? Voy a hacer eso. Voy a agarrar este volumen de riego y lo voy a dividir entre 24. El resultado me da en metro cúbico hora, por si acaso. Esa sería la unidad, por cierto, ya que horas son 24 y el valor de aquí es metro cúbico. No hay problema, está bien por ahí. Ahora, este valorcito del caudal, que nos da en metro cúbico hora, es un valor que, de cierta forma, eh, tendríamos que convertirlo para poderlo entender, pero es un valor que nos daría las diferencias de cómo está nuestro sistema. Lo voy a convertir a unidades de metro cúbico segundo, solamente para que lo vean, ya que es una unidad un poquito más fácil de entender. Así que este valor de acá ya está en metro cúbico y lo que haría directamente sería multiplicarlo, ¿no? Un día tiene, o bueno, una hora, vamos a ponerlo así, una hora tiene 60 minutos y 60 minutos tiene 60 segundos. Entonces sería dividirlo entre 3600. De esa manera. Este valor sería en metro cúbico segundo. Perfecto ahí. Eso va por la parte del cultivo. Pero ¿qué pasa si va por la parte de los aspersores? Porque como han visto, un aspersor tiene un límite. En este caso su límite es este valor de acá. Pero nosotros hemos hallado un caudal total. En este caso, podríamos decir de que el caudal sería este valor de 1.7 litros sobre segundo, pero lo voy a convertir a metro cúbico. Para eso lo voy a dividir entre 1000 para convertir a metro cúbico y aquí tendría metro cúbico segundo. Esas serían las unidades. Ahora, nosotros tendríamos que comparar estos dos valores que tenemos aquí. El caudal que tendríamos por parte de los cultivos y el caudal que tendríamos por parte de los aspersores. Nosotros vemos cómo lo podemos hacer. Primero, se dice que el caudal del aspersor, cuando es mayor al caudal de los cultivos,
se asume directamente el caudal del aspersor. Es decir, vamos a asumir estos valores que tenemos acá directamente, tal como está, sin hacer alguna modificación. Cuando nosotros tenemos el caso contrario, el caudal de los cultivos es mayor al caudal por aspersión, nos dice que debemos aplicar un riego por turnos o hacer riegos por diferentes horas del día o en diferentes días. Eso es lo que debemos hacer en nuestro caso. Veamos esto de acá. Si nosotros vemos el caudal de acá, vamos a ver cuál es mayor. Podríamos decir max, cuál es mayor acá, este o este, y obviamente el mayor es de 0.017, es decir, el caudal de los aspersores es mayor. Entonces podemos decir que este caudal lo asumimos de manera directa y no vamos al segundo caso, es decir, esto ya lo dejamos ahí. Pero no hemos considerado algunas cosas muy importantes y muy necesarias para un sistema de riego. Lo primero es de que en esta parte de acá, en los cultivos, generalmente un cultivo no puede regarse 24 horas del día. Es imposible y es prácticamente ilógico regar 24 horas del día. Por ejemplo, si nosotros hablamos de regar 24 horas del día, estaríamos diciendo de que las personas nunca va a parar de funcionar. Y también es ilógico porque no se riega en la madrugada. Tu plantación prácticamente se puede congelar o puede pasar algún otro problema en sí, ¿no? Entonces, este valor de 24 no es lógico. El valor máximo de riego recomendable es 8 a 12 horas. ¿Qué tal si nosotros le cambiamos 8 horas para la parte del cultivo? En ese caso, observen que ya es diferente el valor de acá. Observen que aquí el valor máximo que tenemos acá es el caudal por cultivos, hablando de la manera más lógica en sí. Está bien, ya hemos dicho, vamos a abrir todos los aspersores por 8 horas y vamos a tener este caudal entonces. Y mi aspersor en sí no va a cumplir no va a satisfacer de manera correcta el, la demanda del deshiego en sí. No, no lo va a cumplir. Pero veamos algo más antes de encontrar la solución directa. Nosotros no podríamos llegar tampoco las 8 horas. Es prácticamente casi imposible, por decirlo así, regar las 8 horas. ¿Por qué? Porque si nosotros regamos 8 horas de manera constante y cuando nosotros quisiéramos hacer trabajar todos los aspersores de acá, lo único que va a suceder y lo único que va a pasar es de que no exista, o sea, primero se va a vaciar el tanque, pero lo segundo que va a pasar es de que no exista presión directa en todos los aspersores. Es decir, obviamente va a salir el agua, pero el agua no va a salir de manera adecuada para todas las áreas de cultivo. Eso no va a pasar. De manera teórica puede ser de que sí salga, pero de manera práctica no va a salir. Y eso les explico por qué. Porque el primer hidrante y los primeros aspersores que estén más cerca al tanque van a consumir directamente la mayor cantidad del caudal. Los demás van a empezar a reducir la parte del caudal, a pesar de que está calculado para un límite, y las demás van a consumir otro. Es decir, prácticamente vamos a dejar sin riego a todos en sí. Lo ideal en este punto, cuando nosotros tenemos planos, es crear un riego por turnos en este caso. Es decir, entrando al segundo caso que teníamos acá, que decía cuando el caudal de los cultivos es mayor al caudal por aspersión. Que prácticamente sería eso, ¿no? Porque tenemos acá, sería esto. Entonces, ¿qué es lo ideal que tendríamos que hacer? Lo ideal sería dividir entre partes y decir, digamos, por decir así, ¿no? Digamos, el área uno o el área de cultivo uno solamente que llegue el día uno por decir así. O que llegue el día o la hora, o las primeras 2 horas, por decir así. ¿Podemos hacer eso? Sí podemos hacer eso. Y es lo que vamos a hacer. Entonces, a todo lo que hemos hecho acá, lo que yo voy a colocarlo es de la siguiente manera.
Voy a reducir las horas de cultivo de 8 horas, por decir así, a 4 horas. Aunque podríamos dividirlo entre cuántos riegos lo podríamos distribuir, por decir así. Si nosotros tenemos 8 horas de riego máximo que podemos hacer y queremos dividir entre 3 turnos, entonces dividiríamos 8 dividido entre 3, ¿no? Entonces el resultado me dice que es 2.6 horas. Prácticamente esa sería la hora en la cual nosotros podríamos considerar el riego. Lo vamos a redondear a 3. Entonces, podríamos decir que 3 horas se va a regar en 3 turnos diferentes. Ya estaríamos hablando de turnos, si lo ven acá. Aquí el caudal, en vez de bajar, obviamente se ha incrementado más, pero no se preocupe. Entonces, por acá, por la parte de acá, vamos a ver las correcciones, entonces. Entre las correcciones podríamos decir que el caudal que tenemos aquí, este caudal, o el caudal que tendríamos aquí, se va a dividir entre 3, porque tenemos 3 turnos. Al dividirlo entre 3, observen que de manera automática, ya incluso lo pueden ver aquí que es menor al valor del caudal de los aspersores. Entonces, prácticamente aquí ya estaríamos cumpliendo y satisfaciendo ya mi situación en sí. Entonces, con esto de acá, voy a volver a hacer la comparación. Lo voy a volver a colocar aquí. Comparación. Mm, Voy a copiar esto acá y vamos a comparar. ¿Cuál es el valor máximo? Este de acá. No, esta de acá, el que está dividido por turnos, y esta de acá, que sería este valor de acá. ¿Cuál es el valor mayor? Como pueden ver, el valor mayor sería este de 0,017. En este caso, el caudal por aspersión ya es mayor al caudal por cultivos. Entonces, prácticamente tendremos que trabajar de esta manera para poder, de manera directa, conocer cómo va a funcionar el sistema en sí. Entonces, lo que hemos hecho prácticamente sería decir cómo va a funcionar el sistema. Lo vamos a poner aquí abajo. Función del sistema. Del sistema. Para saber el resumen y para antes de ir a WaterCat, ¿no? Ahora, vamos a poner aquí. Se va a regar turnos de riego. Lo vamos a poner. Turnos de riego. Se va a regar en total 3 turnos, como lo colocamos acá. El aspersor va a tener un caudal con el cual estamos trabajando, de 0.17 litros. Perfecto ahí. Y luego de esto, podríamos decir también de que vamos a dejar estos caudales que hemos encontrado por cada uno de estos aspersores o de estas áreas de riego. Es decir, cada una de estas áreas de riego va a tener estos caudales salientes. Entonces, prácticamente lo aceptamos ahí, cuando ya se llega a cumplir esta condición. Cuando no se cumple, hacemos la operación que hemos hecho acá y lo modificamos de cierta forma un poco para que sea un poco mejor, ¿no? La forma de distribución en sí. Ahora, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos visto hasta este punto, es prácticamente los datos que vamos a introducir. ¿Qué datos voy a introducir? Voy a introducir estos valores de acá y esto de acá. Voy a dividirlo entre 3 riegos de turno. Y voy a utilizar aspersores de 0.017, que serían 0.34 por los aspersores. De esa manera es como lo vamos a tratar en sí. Prácticamente en este punto ya habríamos encontrado cómo vamos a hacer funcionar el sistema de riego en sí. Como pueden observar, no es complicado, pero es más que todo referente a la parte hidráulica, no tanto la parte agronómica, porque en la parte del diseño agronómico nosotros también encontramos, por decir así, el valor del caudal
no del caudal, de las horas de ciego en sí. Incluso ya podríamos determinar ahí los turnos por ciego, pero no es práctico porque no estamos hablando de la realidad como un sistema hidráulico debe funcionar, a la realidad como estaríamos hablando de netamente con los cultivos, ¿verdad? Entonces, este balance siempre lo tienen que hacer. No es complicado, como pueden ver, son pasos muy sencillos. Solamente la lámina de riego necesitarían y estas áreas como datos. Y luego, como han visto, es prácticamente ir llenando datos, llenando, realizando cálculos. Con toda esta información, ahora sí podemos entrar a la parte de WaterCat. No sé si tienen alguna consulta antes de entrar a esa parte.